Muy buenos días. Es un gran privilegio el que tenemos hoy, el hecho que podemos alabar su nombre y cantarle santo, santo, santo. Espero que mientras cantabas esta canción, meditabas en la letra de esta canción, porque mucho de lo que cantamos hoy vamos a verlo durante la prédica y vas a ver la relación. Así que te animo en cada momento que estemos adorando a Dios por medio de su palabra, recordar lo que hemos cantado también para animar nuestros corazones. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio que tenemos hoy de poder abrir su palabra, alabar su nombre, exaltar su nombre, y realmente somos bendecidos de que podemos alabar a un Dios asombroso y glorioso como lo es nuestro Señor. Van a notar en sus boletines que el título de esta prédica se llama «Qué asombroso y glorioso es Cristo». Van a entenderlo, porque mientras meditaba en este texto, venía una y otra vez a mi mente y mi corazón, ¡wow! ¡Qué maravilloso, Señor, el que tenemos! Quiero invitarte a que me puedas acompañar en este tiempo de oración y ponerte sobre tus rodillas. Que Dios sea glorificado y exaltado en esta mañana. Señor, te agradecemos el privilegio no merecido, Señor, que hoy tenemos, Señor. Gracias por el privilegio de permitirnos, Señor, alabar tu nombre, exaltar tu nombre, orar a ti, Señor, compartir los elementos, Señor, que nos recuerdan tu victoria, Señor, que nos recuerdan tu sacrificio, que nos recuerdan nuestra condición deplorable espiritualmente, Señor, y que hoy podemos levantar alabanzas a ti, Señor, por lo que solo tú has hecho. Gracias, Dios, porque en este acto de adoración, exaltación y humillación delante de ti, Señor, declaramos, Señor, que solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, como lo decía Pedro, Señor, en los evangelios. Señor, alimenta nuestros corazones, alimenta nuestras convicciones, nuestros afectos y anhelos, y se desborden hacia ti, Señor. Queremos conocerle profundamente, amarle y adorarle por lo que usted es. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 18 y mientras avanzamos en este estudio, recordaba esta semana pasada que qué bendición que hemos podido estar estudiando el Evangelio de Juan, y empecé a buscar las prédicas anteriores y llegué hasta el 2 de abril del año 2017. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo hemos pasado aquí? Y anima nuestros corazones, afianza nuestras convicciones. Y a medida que estamos llegando a la conclusión del Evangelio de Juan, también en el capítulo 18 de Juan, que vamos a leer a continuación, estamos llegando y acercándonos al final del libro, pero también acercándonos al final del ministerio terrenal de Jesucristo. Lo que ocurre en Juan 18 son horas. Así que tengamos este tiempo de lectura, Juan 18, del 1 al 11. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse con sus discípulos. Los principales sacerdotes, los fariseos, le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Yo les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste.
Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y mientras meditaba en esto, una y otra vez en mi corazón pensaba y decía: qué asombroso nuestro Señor. Cuando leemos los evangelios, lo comparamos con Juan, encontramos algunas diferencias, porque los evangelios se enfocan en la oración en Getsemaní. De esa manera determinamos y sabemos que en el jardín donde estaba Jesús era Getsemaní. También sabemos otros detalles por lo que nos cuentan los evangelios. Pero lo que nos anima, lo que nos manifiesta Juan es tan precioso, porque podemos pasar por alto la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la majestad de Cristo, la convicción de Cristo y el control de Cristo en esta situación. Si solo lees los evangelios antes de Juan, los sinópticos, tienes la esencia de un Jesús humano sufriendo. Eso no significa que no estaba dispuesto a obedecer la voluntad de su Padre, pero nos muestra un lado humano. ¿Qué hacemos con estos dos relatos? Pues son complementarios. Mira qué fascinante que Jesús, si tú lees Lucas, y este mismo relato nos enseña que Lucas, siendo médico, hace una observación de que era tanta la presión, y Jesús dijo: mi alma está que desfallece, que hasta salían por sus poros como sudor con sangre. Era tanta la presión, y Jesús dijo repetidamente: Señor, si es tu voluntad, haz pasar de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y Lucas nos dice que Dios fortalecía a Jesús en su oración. ¿Qué encontramos en Juan? El resultado de esa oración genuina ante el Padre está siendo fortalecido. Sus convicciones están siendo arraigadas en el carácter de Dios. Hermanos, yo te animo, simplemente con el hecho de tener el ejemplo de Jesucristo siendo Dios, experimentando esta sensación de ir a la cruz y cargar todos tus pecados y mis pecados, pasados, presentes y futuros, nos enseña la clase de cruz a la que iba a enfrentarse. Pero me anima a ver y leer Juan 18, de que su oración ha sido contestada, está fortalecido y va a cumplir la voluntad del Padre. La imagen que nos da Juan 18 es un Cristo victorioso. Es un Cristo que está cumpliendo y abrazando la cruz. Es un Cristo que no está retrocediendo en la tarea que el Padre le ha encomendado. Su misión y misión es glorificar a Dios a través de la cruz, para que nosotros, a través del sacrificio de Cristo, pudiéramos tener acceso al Padre. ¡Qué bendición! ¿No te parece asombroso y glorioso? Que en un momento de tanta tensión, de tanta crisis, Jesús nos está diciendo cuán glorioso es Él. Por lo tanto, lo que vemos en Juan 18 es Jesús afirmando su deidad. Jesús afirma su deidad en estos versículos. Y es fascinante porque si nosotros estuviéramos en una situación similar, ¿qué pasaría? Si la salvación de muchos estuviera en tus manos, en un contexto similar, ¿qué hubiese pasado? Ninguno de nosotros estuviera aquí, porque hubiésemos corrido con cobardía. Pero Jesús está ahí mostrándonos quién es Él. Cristo iba al Getsemaní porque era un lugar aislado donde podría abrir su corazón al Padre. Pero note esto. Jesús, dice el versículo 4 de Juan 18, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Él ya había declarado a Judas en el aposento alto: ve a hacer y hazlo rápido lo que tienes que hacer. Él ya había dicho también en el aposento que su hora había llegado. Jesús ya sabía que era el tiempo. Jesús sabía lo que iba a suceder. No pienses solamente en que Él está suponiendo que las cosas se van a poner difíciles en unos momentos. Él sabe lo que va a ocurrir, porque Él es Dios. Pero ¿sabes por qué me encanta decir que Jesús sabía, como la palabra lo afirma? Porque Él es conocedor de la Escritura y Él conoce Isaías 53.
Él conoce exactamente a lo que iba a enfrentarse. ¿Has leído Isaías 53? Impresionante que teniendo eso en su mente y su corazón, no retrocede ante la presión, pero pone sus pies firme para cumplir la voluntad de Dios y mostrarnos su amor a nosotros. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que se estaba enfrentando, una muerte cruel. Pero sobre todo, Juan nos dice, la copa del Padre. Vamos a verlo más adelante. Me encanta la manera en cómo el apóstol Juan escribe, porque siendo él un testigo ocular, nos permite tener detalles que nos alimentan. Jesús sabía lo que iba a ocurrir y vamos a ver algunos pequeños detalles. Dice que después de decir estas cosas, refiriéndose a todo lo que hemos visto desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Jesús cruzó el valle del Cedrón, eso es afuera de Jerusalén, con sus discípulos y entró a un huerto de olivos. Los otros evangelios dicen que es el Getsemaní. Ok, ¿qué significa Cedrón? El valle de Cedrón. Cedrón literalmente significa lugar oscuro. Era un lugar donde se tiraban desperdicios de animales después de los sacrificios. Estaba muy cerca del templo. Cuando llovía, en los tiempos de lluvia en Jerusalén, eso se convertía en un torrente, como un río, un torrente oscuro, y se le llamaba oscuro por eso, un montón de elementos, la basura, el desperdicio y todo eso. Pero daba esa imagen de oscuridad, daba esa imagen de suciedad. Jesús sabe lo que está pasando ahí. Esos detalles que pudieran ser insignificantes alimentan que lo que estaba a punto de ocurrir es algo oscuro. Jesús más adelante, lo vamos a ver en los evangelios, él afirma que lo que está ocurriendo ahí es la oscuridad, el valle de Cedrón. Getsemaní significa prensa de aceite. Imagínense, Jesús está en el Getsemaní, simple hecho de estar ahí recordándole lo que le iba a pasar a su cuerpo. ¿Qué pasa con los frutos de un olivo? Tienen que ser prensados, destruidos para sacar el fruto o el aceite. Esa imagen está ahí presente por alguna razón, para recordarnos que Jesús sí sabía lo que iba a ocurrir, pero para martillar en nuestros corazones el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Impresionante. Literalmente podríamos decir que Jesús cruzó el valle de la oscuridad. Literalmente podemos decir que ese era el torrente de la oscuridad. Mira, buscando donde se menciona también este valle de Cedrón, hay varias partes, pero la que más llama mi atención es 2 de Samuel 15:23. Puedes tomar el versículo y leerlo con calma. ¿Qué está pasando aquí? Dicen que David, que es un tipo Cristo, está corriendo por el valle de Cedrón. Eso es un camino de humillación para David. ¿Por qué? Si tú te lees, puedes recordar el contexto o revisar el contexto. Su propio hijo lo está traicionando. Noten esto, Juan menciona que Judas, el traidor, está ahí. Me encanta esa imagen. Porque Jesús, siendo el Rey glorioso, va a caminar en humillación hasta la cruz, y mientras se acerca a la cruz, está cargando la humillación. Está siendo humillado. En este caso, el rey David corría de su trono, huía del trono por la traición de los suyos. Pero Jesús corría a su trono en humillación por amor al Padre, pero por consecuencia de la traición de los suyos. ¿No te parece fascinante eso? Es impresionante. No solamente el nombre de Getsemaní, no solamente el nombre de Cedrón, no solamente la imagen que nos recuerda del Antiguo Testamento de David corriendo en humillación por la traición, sino también el episodio ocurre ¿dónde? En un jardín. La palabra de Dios dice que Cristo es el postrer Adán. Adán fracasó en el jardín del Edén. Y Cristo nos muestra su victoria cuando Él dice, cuando mira que va a ocurrir algo, Él sale al encuentro y dice, ¿qué buscan? Sin temor, sin cobardía. El Señor no intenta huir de esta situación. Cristo,
el postrer Adán, está en el jardín, enfrenta la oscuridad en el jardín y triunfa. Adán, el primer Adán, se enfrentó a su enemigo en el jardín y fracasó. Mira lo que dice Jesús sobre esta situación. ¿Puedes buscar Lucas 22? Lucas 22, versículo 53. La segunda parte de este versículo nos da la imagen de lo que está aconteciendo ahí espiritualmente. Mira lo que dice. Bueno, vamos a leer todo el versículo 53. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días. Jesús pone al descubierto las intenciones oscuras de aquellos que están arrestándolo injustamente. ¿Tienen alguna razón correcta para arrestarme? ¿Por qué no lo hicieron con la luz del día? Eso muestra las intenciones erradas de aquellos que estaban aprendiendo a Jesús. Estuve allí todos los días, dice, pero este es el momento de ustedes, le dice, el tiempo en que en el que reina el poder de la oscuridad. Jesús está enfrentándolo ahí. Jesús vence ahí. Impresionante, asombroso, que Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Aún sabiendo el dolor tan grande en su cuerpo, la humillación tan grande, no tuvo temor de ir a la cruz para la gloria de Dios y para la redención de sus hijos. Mira qué irónico. Un grupo de soldados con antorchas venían a apresar a Jesús, a aquel que es la luz del mundo. Mira qué irónico es que traían cadenas y mecates para apresar al único que podía darles libertad. Me encantan los detalles que nos enseña Juan, porque mientras leemos, examinamos y meditamos, solo podemos decir qué asombroso y glorioso es Cristo. Jesús demuestra su poder. Él no está temeroso. Lo que Juan nos muestra, regresemos a Juan 18, lo que Juan nos muestra es que Jesús es omnisciente y tiene dominio completo de la situación. ¿A quién busca?, le dijo. Les preguntó. A Jesús de Nazaret, respondieron los soldados. ¡Qué impresionante! Jesús le dice, yo soy. Lo único que hizo Jesús fue decir su nombre. Y estos hombres temblaron. Sus enemigos quedaron indefensos. Claramente es una muestra del poder de Dios. Sorprendente su poder. Revela su carácter, revela su persona. Él dice, yo soy. Es un recuerdo de Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Impresionante. Se recuerda en Juan 8:24, a menos que crean que yo soy, serán salvos. Impresionante. Imagínate esa escena, entendiendo todos los contextos que nos revelan los evangelios. Este huerto está afuera de Jerusalén. Muchos estudiosos dicen que este era un huerto quizás privado y que Jesús conocía al dueño de esta tierra. Tenemos un lote de viñedos, de olivos, y viene un ejército. Los evangelios nos dicen que era una cuadrilla de soldados romanos. Eso se refería al 10% de una legión, que era una legión son 6,000 soldados, el 10% son 600 soldados. No hay claridad en cuántos soldados habían ahí, pero hagamos una suposición, que habían 300 soldados romanos con sus armas, entrenados, capacitados, con antorchas. Aparte de eso, el Sanedrín, los judíos, y aparte de eso, los guardias o la policía del templo. Hagamos un número redondo, habían 400 hombres. Supongamos que eran 400 hombres, entrenados, listos para la pelea. También tengamos en contexto esto se celebra con vísperas de la Pascua. Había luna llena, y las lunas llenas en Jerusalén eran lunas llenas. Iluminaba con toda claridad. El hecho que llevan antorchas y que Juan no los relata es que ellos esperaban una contienda. Ellos esperaban perseguir a Jesús. Ellos no esperaban. Por eso el temor y el asombro cuando Él les dice, yo soy el que soy.
un regimiento de 400 hombres. ¿Y qué pasa con estos hombres? Soldados entrenados y capacitados seguramente rodearon a Jesús. Imagínense si pensamos que este espacio se asemeja a ese lugar. 400 hombres armados. Jesús sale al encuentro y dice, ¿a quién buscan? Rodean a este hombre. Y un solo hombre, por supuesto, Cristo Jesús, hizo retroceder a estos hombres. Qué impresionante el poder de nuestro Señor. Leamos, dice, Jesús sabía que esto iba a suceder. Él les preguntó a quiénes buscan. Jesús de Nazaret contestó, yo soy, dijo Jesús. Versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¡Wow! Me di a la tarea de buscar estas palabras. Y adivinen qué, retrocedieron significa eso, retrocedieron. No es un argumento literario para hacer más poderoso el relato. Cayeron, retrocedieron y esto va a explotar tu mente. La palabra caer significa caer. Soldados entrenados en la guerra se cayeron al suelo cuando lo escucharon decir, yo soy. Sus convicciones, las convicciones de estos soldados cayeron al suelo porque estaban ante el Rey glorioso. Cuán asombroso es nuestro Señor, amén. Impresionante. Me llama la atención que los relatos, Juan lo omite, pero los relatos de los evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, mencionan el beso. Judas le entregó con un beso a Jesucristo. Qué irónico, ¿no? Y qué sinvergüenza, Judas. Que el acto de besar a Jesús era un símbolo, un gesto de reconocimiento, de afecto y respeto. Piensen en eso. Judas le besa a Jesús. Era un símbolo de respeto. Esta clase de respeto en la cultura judía mostraba el afecto por esta persona. Judas estaba dándole homenaje y amor a Jesús, besándole. Qué sinvergüenza, ¿no? Nos enseña el descaro y la ceguera de Judas. Pero Jesús está ahí, firme. Jesús está en control de la situación. El ejército romano no tiene el control, acaba de demostrarlo. Están levantándose del suelo. Y les vuelve a preguntar, entonces, ¿a quién buscan? Mientras se levantaban y recogían sus armas y sus antorchas, ellos dicen, creo yo, con mucho temor, a Jesús de Nazaret. Y le dice, aquí estoy. ¿Qué quieren? Qué impresionante esa imagen. Impresionante. Que Jesús no iba a rehusar ir a la cruz por amor a su Padre, para glorificar a su Padre, hacer la voluntad del Padre y por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario salvarte a ti, a mí, pecadores. Impresionante, eso anima mi corazón. Qué asombroso nuestro Señor. Y nos cuesta muchas veces alabarle y adorarle a Él con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. No hemos entendido qué asombroso es nuestro Señor. Les vuelve a preguntar, o sea, ¿qué buscan? Aquí estoy. Él tiene el control de la situación. Jesús está en control de la situación. Él está en el control. No el ejército romano, no los fariseos, no la traición, no Satanás, no la oscuridad del mundo. Jesús está en control. Hermano, quiero animarte a meditar en esta gran verdad. Jesús sigue teniendo el control. Jesús está en control. Mira lo que dice Juan 10. ¿Me acompañas a Juan 10? Juan 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Impresionante, qué asombroso. Mira más abajo, versículo 17. El Padre me ama, de Juan 10. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitármela. Ni Anás, ni Herodes, ni los romanos, ni Satanás pudo quitarle la vida al Señor. Dice él, Jesús hablando, nadie puede quitármela.
quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesucristo está en control. Y sigue en control. A veces oramos mal. A veces decimos, Señor, toma el control. No. Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido. En ese momento en el que pareciera que Él está ganando la oscuridad, Jesús les dice, aquí estoy. Yo tengo el control. Dios tiene el control. En el momento más oscuro de nuestras vidas, si has confiado y creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes que descansar en eso. Él sigue teniendo el control. Si has de pasar por la oscuridad en humillación, Dios sigue teniendo el control. Jesús demuestra preocupación por sus discípulos. Él sabe lo que está pasando en sus corazones. Él conoce la angustia. En los otros evangelios, ellos dicen, tenemos 2 espadas. Pregunta uno de sus discípulos, ¿qué? ¿Te protegemos? ¿Te defendemos? ¿Qué piensa Jesús? Tenemos 2 espadas, ¿las usamos? Ya sabemos que Pedro usó la de él. Pero Jesús demuestra preocupación porque les dice, ok, aquí estoy yo, aprésenme, llévenme, pero dejen que estos se vayan. Porque sabe que son vulnerables, porque saben que van a intentar hacer las cosas en su propia fuerza. Mire el ejemplo de Pedro, versículos después, toma su espada y corta la oreja de Malcolm. Él conoce nuestras debilidades, pero Él está pendiente de nuestros corazones, de nuestra angustia. Él sabe que no era la manera, esa no era la forma de resolverlo. Él sabe que tiene que ir a la cruz. Y a los discípulos les costó entender esto. Y estaban luchando aún en ese momento. Pero Jesús muestra su amor por ellos. Como leímos en Juan 10, el buen pastor da la vida por los suyos, por los que ama. Déjalos, tómame a mí. ¿Me viniste a buscar a mí? Aquí estoy. Déjalos que se vayan. Imagínense qué tan difícil hubiera sido que ellos hubiesen muerto ahí por su negligencia, por sus impulsos. Ese no era el plan divino. Y Dios los protege y los cuida. Incluso cuando Pedro impulsivamente corta la oreja de Malcolm, Jesús le dice, basta, guarda tu espada. Toca la oreja de Malcolm y lo sana. ¡Cuánta misericordia del Señor! Es que Jesús no estaba buscando matar a sus enemigos. Él quería morir por sus enemigos. Eso es asombroso. Cuán maravilloso es nuestro Señor. ¿Por qué muestra la deidad de Cristo esta preocupación? Principalmente porque está pensando en sus discípulos. No está pensando en Él de manera egoísta. Muestra su amor abnegado al defenderlos. Solo Dios puede amar a este grado, tan maravillosamente. En los versículos 10 y 11 de Juan 18, Jesús se somete a la voluntad del Padre. ¡Qué maravilloso! Si lees los relatos en los evangelios, Jesús está orando y diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y aquí tenemos un relato maravilloso que le dice, Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Impresionante que Jesús nos enseña y nos muestra a someternos a la voluntad del Padre. Eso es una prueba de su deidad. Ha decidido ir a la cruz. No está buscando la salida. Va a la cruz para la gloria de su Padre, para la gloria del Padre y para mostrarnos cuánto amor tiene Jesús por nosotros. ¿Qué es la copa? Leamos Juan 18.
Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no he de beber de la copa de sufrimiento? Juan nos dice que es una copa de sufrimiento que me ha dado el Padre. Ese es el juicio de Dios. Tú puedes leer Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 16:19, Salmos 11:6. Ese es el enojo de Dios. La copa contiene el enojo, la ira, el juicio, el odio, el castigo de Dios. Y Jesús toma esa copa. Porque tú y yo no podíamos. Cuando Dios toma esa copa, lo hizo sin pecado. Para que los que hemos creído en Él, su obra en la cruz del Calvario, nos fuese contada como justicia. Qué asombroso y maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso y asombroso es Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿No te asombra? ¿No captura tu corazón? Es impresionante. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda. Toma la copa, la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús se somete a la voluntad del Padre. Mira, los evangelios cuentan, los evangelios Marcos, Lucas y Mateo cuentan que un hombre tomó una espada y cortó la oreja de alguien. Sabemos por Juan que ese hombre fue Pedro y que el hombre que le cortaron la oreja fue Malco. ¿Habría necesidad de que Jesús necesitara protección de Pedro? Vayamos a Mateo. ¿Habría necesidad de la intervención humana? A veces nos cuesta entender esto. Queremos intervenir humanamente, filosóficamente, con nuestra inteligencia, con nuestros recursos. Dios nos da una lección. Simplemente someternos a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26. Versículo 52. Dice, pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta? Mira qué impresionante. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara a miles de ángeles? Otras versiones dicen 12 legiones. Una legión tiene 6,000 ángeles. No está diciendo que enviara esa cantidad, está diciendo que lo que está a su disposición son recursos inagotables para su defensa. Si Cristo dijera, Padre, envía tus ángeles para defenderme, inmediatamente esos ángeles estarían ahí. No necesita la protección de los hombres, sino solamente someterse a la voluntad del Padre. Enviaría, dice, ángeles que nos protejan y los enviaría ¿cuándo? De inmediato. Pero Jesús no quiere matar a sus enemigos, Él está muriendo por sus enemigos. Impresionante. Qué impresionante es nuestro Señor. Compara las 12 legiones en contra de 400 soldados. Qué impresionante, ¿no? Jesús está yendo a la cruz, corriendo a la cruz, animado por cumplir la voluntad de su Padre para salvación de nosotros. Él bebió la copa. Quiero invitar a ir a Salmos 116. Es impresionante este texto cuando piensas que Jesús está tomando la copa de ira, la copa
de castigo de Dios. Salmo 116, versículos 12 y 14. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que, qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Versículo 13 dice, levantaré la copa de la salvación. Amén. Que Dios tomó la copa de ira, nos ha dado por su gracia y misericordia, que hoy los que han creído en Cristo Jesús puedan levantar la copa. ¿Pero cuál copa? La copa de salvación. Eso es asombroso. Levantaré la copa de salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Hoy no bebes la copa de la ira de Dios, hoy levantas la copa de salvación. Impresionante. Cuán asombroso y glorioso es nuestro Señor. Para terminar este tiempo, déjame simplemente darte un par de consejos. Y cómo Jesús nos enseña a enfrentar la injusticia. Este cuadro que acabamos de leer en Juan 18 es un cuadro injusto, un panorama injusto, una escena tan injusta. Si lo piensas por un momento, la única persona que ha recibido injusticia realmente ha sido Cristo. Está siendo vendido por 30 monedas de plata. Dicho de paso, era el precio de un esclavo. Está siendo arrestado injustamente, condenado injustamente, enjuiciado injustamente, golpeado injustamente, asesinado injustamente. Pero Isaías 53:7 nos recuerda lo asombroso y glorioso que nuestro Dios dice: como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Si alguien ha recibido injusticia, su nombre es Cristo. ¿Cuál es tu tendencia? Y mi tendencia natural en pecado es querer defendernos a nosotros mismos. Jesús nos enseña cómo deberíamos enfrentar la injusticia. Número 1, sé vulnerable. Todos los evangelios antes de Juan nos enseñan que Él fue al Padre a orar y desbordar su corazón. La vulnerabilidad no es cobardía, la vulnerabilidad no es debilidad, no es temor, no es que está a punto de tirar la toalla. Es una expresión de carácter y humildad real. Él está yendo al Padre. Qué gran ejemplo, qué asombroso es nuestro Señor, que Él está siendo vulnerable con el Padre. ¿Cuánto nos hace falta aprender ese tipo de vulnerabilidad? Cuando te preguntan en un grupo pequeño cómo estás, siempre damos una imagen de que estamos bien. Sé vulnerable, ve al Padre primero. Si estás enfrentando injusticias, ve al Padre, desborda tu corazón en Él, y que la oración en la presencia del Padre fortalezca tus convicciones. Pero sé vulnerable. El apóstol Pablo decía, por inspiración divina: bástate mi gracia. Permite que Dios sea perfeccionado en tu debilidad. Sé vulnerable. Esa es mi definición de vulnerabilidad. Es la humildad llevada a la práctica y a la oración. Un punto donde la humildad y la dependencia en Dios se conectan y se encuentran. Te animan, te fortalecen. Jesús está siendo vulnerable con el Padre, está siendo sincero con el Padre. Él no está corriendo de su situación, está siendo vulnerable. ¿Cuánta falta nos hace ser vulnerable? ¿Por qué siempre queremos dar una imagen de que somos súper cristianos? No hemos entendido, no hemos comprendido quiénes somos en Cristo. Número 2, enfrenta la situación con valentía, descansando en tu identidad en Cristo. Jesús lo dijo porque Él era Dios, yo soy. Esa es su identidad y su carácter. De la misma manera, el Hijo de Dios tiene que descansar en quién eres en Cristo. Cuando has enfrentado injusticias, la gente dice cosas de ti, miente de ti, exagera cosas y tus pecados y tus defectos. Pero aférrate a tu identidad en Cristo. Confiesa tus pecados, arrepiente de tus pecados, pero aférrate a tu identidad en Cristo. Jesús dijo: yo soy. Tú di también: yo soy en Cristo esto. Número 3, no entres en pánico, no saques tu espada, no cortes orejas. No busques soluciones humanas. Nuestra tendencia cuando estamos enfrentando injusticias es defendernos, hacer valer nuestros derechos.
No entres en pánico. No busques soluciones humanas. Hay soluciones divinas que son mucho mejores. Número 4, sométete a la voluntad de Dios. Tómala. Lo que te ha permitido el Señor enfrentar, tómalo. Con coraje y valentía. Número 5, ten ánimo y descansa. ¿Por qué? Porque Cristo tiene todo el control. Amén. Quiero invitarlos a ir a Lucas, capítulo 9. Jesús va a tomar la copa que el Padre le está dando para tomar. Por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros tomamos la copa, pero la copa de salvación, en celebración de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mira lo que Jesús le decía a sus discípulos mucho tiempo antes de que esto aconteciera, de que esto ocurriera. Lucas capítulo 9, versículo 22 al 26. Dice, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. La copa que el Padre le está dando para tomar, les dijo, será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa, lo matarán. Pero dice, pero al tercer día resucitará. Y por ese acto glorioso en la cruz del Calvario, nosotros, como dice Salmos, podemos levantar la copa en celebración y honra a Dios, celebrando la salvación que tenemos por la gracia de Cristo. Pero, ¿qué dice Lucas 9:23? Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Impresionante que la conexión que hay en estos dos versos, su muerte, su sacrificio, su victoria en la cruz, nos lleva a actitudes que tenemos que emular y imitar y seguir. Abandona tu manera egoísta de vivir. Toma tu cruz cada día y síguele. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y lo entendieron, los discípulos lo entendieron, lo captaron. Perdieron su vida humanamente, pero ganaron cosas mucho mejores y mayores. Toma entonces esta advertencia del Señor. Síguele con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Versículo 25. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre, una referencia a Cristo mismo, se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria. Él ha tomado la copa. Nosotros podemos tomar la copa de salvación, pero así debemos vivir. Toma tu cruz. Sigue a Cristo. ¿En qué áreas de tu vida el poder de Cristo no está causando asombro? Mira la imagen de Filipenses, toda rodilla se doblará. Y me encanta que miramos eso en Juan 18. Él dijo, yo soy, y los soldados cayeron en el suelo. ¿Por qué no estás en el suelo, asombrado por su poder? ¿En qué circunstancias no te estás sometiendo a la voluntad de Dios? ¿Qué te está impidiendo hoy tomar la cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo? A medida que nos acercamos a la cruz, miraremos lo asombroso y maravilloso y glorioso que es Él. En la medida que esa gloriosa imagen de Cristo, su belleza, nos impacta, en esa misma medida nos volvemos en pos de Él. Nos negamos a nosotros mismos, abandonamos nuestra manera egoísta de vivir y le seguimos. Amén. Permíteme orar por ti, para que seamos un reflejo de Lucas 9, de esos que son sus seguidores, que abandonan su manera egoísta de vivir, toman su cruz cada día y le siguen. Padre, te agradecemos el gran privilegio, Señor, de ser asombrados, Señor, admirados por tu belleza, por tu persona, por tu carácter. Wow, Señor, estos primeros 11 versículos de Juan 18
han admirado mi corazón, Señor, han sorprendido mi corazón de una manera tan grande. Qué asombroso, qué majestuoso, qué hermoso, qué poderoso eres. Ayúdanos a entender, Señor, y comprender lo maravilloso y majestuoso que eres. Para que no luchemos con el mundo, Señor, con las cosas que ofrece este mundo, sino abandonarlo todo por ti, Señor. Entregándonos a ti, tomando nuestra cruz y siguiéndote, deleitándonos en ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que hoy podamos decir, qué asombroso y glorioso eres, Cristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga.